Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Bienvenido a este su podcast, Cápsula de vida con Moisés de Jesús. Yo soy precisamente Moisés de Jesús y estamos en esta oportunidad nueva vez con ustedes para traer un programa muy especial, como todos los programas. Y hemos estado hablando sobre salud emocional, porque yo creo que, y esa es la convicción que yo tengo, que hay que trabajar mucho ese tema por una serie de situaciones y de problemas que tienen las personas. Y en esta oportunidad tenemos una invitada de lujo, de lujo. No voy a decir el tiempo que yo la conozco, porque ella es una mujer muy joven, pero es una invitada especial. Así que con nosotros está la licenciada y pastora Natividad Bichet. Bueno, Moisés, no diga el tiempo, vamos a dejarlo ahí. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos no a lo dejarlo dije. ahí, sí, No lo sí, dije. sí. Bueno, realmente gracias por tenerme, un placer estar en tu espacio. Yo creo que bueno, y te felicito por estar haciendo este tipo de programas. Yo creo que son bastante interesantes, educativos. Y el contenido para este tiempo y sobre todo para este tema que pusiste en el día de hoy. Exactamente, Así sí. Es una preocupación porque uno ha estado en este evangelio tanto tiempo y uno ha estado mirando tantas cosas y yo creo que en este tiempo está afectando mucho. Vamos a hablar de la ansiedad, de la ansiedad. Y hola. Y vamos a comenzar. Hola, ¿qué es la ansiedad, mi hermana Natividad? Bueno, yo realmente, como te decía ahorita, me alegro este tipo de temas, sobre todo este tema, porque en este tiempo yo creo que lo que tiene que ver con la salud mental, aparte de que está en boga, está en el tapete, pienso que es uno de los temas preponderantes que deberíamos como sociedad, como iglesia, como familia, como comunidad, como individuo, como todo, prestar atención. Porque la verdad es que el tiempo ha cambiado. De hecho, después de la pandemia para acá, yo creo que la pandemia divide muchas cosas. Sí, así es. Y divide lo que son incluso la manifestación de trastorno. Y incluso ha cambiado síntomas. Porque antes habían síntomas que eran más visibles, que tú veías, por ejemplo, una patología X, tú decías, eso es eso, desde un punto de vista psicológico. Uh-huh. Pero yo creo como que todo, el mundo ha cambiado y todo ha cambiado. Y hay cosas que hay que volvérnoslo a replantear. Wow, Dios mío. A replantear a cómo afrontarlo y cómo definirlo. Entonces el tema realmente de la ansiedad es un tema que, como te decía, yo creo que nos interesa a todos, porque desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, en todos los niveles estamos expuestos a la ansiedad. Exactamente. Entonces la ansiedad en sentido natural es buena. Es buena. Ajá. Sí, claro, es buena. Porque imagínate que tú estés frente a un estímulo que indique peligro y que tú no reacciones. Ok. Entonces la ansiedad es una respuesta psicológica, una respuesta física a un desafío, a un evento, a un estresor. Y en esa respuesta lo que tú estás diciendo, ponte en alerta, o para salir corriendo, o para buscar decisiones, Entonces es una respuesta del cuerpo y es saludable y es normal. Y todo el mundo experimenta ansiedad. O sea, si partimos de ahí definiendo lo que es ansiedad, es una respuesta que es útil, porque incluso es una respuesta al estrés. Ahora, cuando sigamos hablando, nos vamos a dar cuenta dónde está el problema. Que el problema está en sí, no es en la ansiedad, porque en bajos niveles, como una respuesta natural, es normal y es saludable, porque hace que tú te cuides de cosas. Si tú, por ejemplo, le pones la mano a algo caliente que te va a quemar, tú retiras la mano. ¿Por qué? Porque eso es un evento adversivo. Si tú vas por una calle y ves peligro, tú coges por otro lado. Te da un poquito de temor y tú caminas más rápido para salvar tu vida. Entonces, todo eso está envuelto en una respuesta de ansiedad.
Pero vamos a estar hablando dónde se cruza la línea, donde esa ansiedad entonces se convierte en un problema, en una patología y en una respuesta que interfiere con tu desarrollo normal de vida, profesional, académico y en todos los niveles. Ok. Pero y entonces, entramos en el asunto de dónde es que está el problema entonces. Bueno, Ahí, y entramos ahí. Sí, exactamente. El problema está cuando esa ansiedad se sale de los límites. Por ejemplo, esa ansiedad que es una preocupación. Tú, por ejemplo, mañana un estudiante tiene un examen de Sí. química, tiene un examen de cálculo. Bueno, si esa es su área, no le va a generar mucha Exactamente. ansiedad. Pero si tú tuvieras que ir a coger, por ejemplo, un examen que te dicen a ti, para usted entrar en esta institución, usted va a coger una batería de pruebas. Dentro de eso están los cálculos y nada que ver con cálculos. Oye, la noche anterior tú no duermes. Claro. Tú Eso estás en hacia... ansiedad. Ah, ok. ¿Por qué? Porque tú te vas a enfrentar a un desafío que tú no sabes cómo te va a ir. Y si ese desafío, la nota de ese examen va a determinar si tú entras o no, te genera mucho más ansiedad porque hay otras cosas envueltas que pesan mucho. Entonces ahí no hay problema porque inmediatamente pasa ese evento, desaparece. Bajan los niveles de ansiedad y no hay problema. Eso fue por ese momento. Ahora el problema está cuando esos síntomas, ese sentir de esa preocupación, de ese temor, y es un temor que tú tienes y a veces tú ni sabes a qué le temes. Es como un temor a lo que va a venir, porque la ansiedad está relacionada con lo que viene, con el futuro. Si por ejemplo habláramos del estrés, el estrés está relacionado con lo de ahora, con eventos de ahora que te causan estrés y que de alguna manera tú lo puedes identificar. Y que cuando pasa eso, pasa. O tú con alguna técnica baja el estrés. Tú dices, no, pues hoy no trabajo, hoy lo dejo de hacer, me relajo y entonces baja. Pero en el asunto de la ansiedad está relacionado con el futuro y a veces está relacionado con cosas que tú no puedes como enumerar. ¿A qué le temes? ¿A qué precisamente tú estás preocupado? Es como un todo. Y a veces tú lo puedes enumerar, pero es que cada vez que tú vas enumerando a qué te genera ansiedad, se van agregando otras cosas. Entonces es como una bola de nieve. Tú estás en esa ansiedad, viene esto, viene aquello, se resuelve esto, viene lo otro. Entonces eso pasa. Y hay gente que vive constantemente en eso. Es como que si nunca tuvieran descanso. Siempre hay una agitación. Entonces ahí es que está la situación. Cuando esa sintomatología de esa preocupación excesiva es desbordante, persiste en el tiempo y está relacionada con factores físicos visibles. Claro. O sea, tú puedes estar en una ansiedad que tú comienzas a palpitar, que te dan sudores de las manos, que tú estás buscando hoy la puerta para salir corriendo, que te falte el aire, habiendo aire, Sí, habiendo aire, sí. te falte el aire, porque son situaciones o son manifestaciones físicas que tú estás experimentando, pero también a nivel emocional. Entonces tú no te puedes concentrar. O sea, tú estar bajo una ansiedad, los niveles de concentración bajan. Por eso los niños, cuando de momento son niños que son eficientes en la escuela y de momento tú ves que baja la calificación, que un niño que está un poco retraído, no es porque el niño tenga problemas de aprendizaje. Cuando tú comienzas a analizar profundamente, probablemente haya problema en casa. Hay un estresor en casa. Hay una familia que tal vez está a punto de dividirse. Eso causa mucho estrés en un niño. El niño puede estar sujeto a otros eventos que también pueden estar causando ese estresor, que se manifiesta en la concentración. Lo grande es que uno no se da cuenta que el niño se da cuenta de eso. Claro, porque... Sí, porque uno cree como que el niño, como que él no está pensando nada. Sí. Exacto, el niño a veces no puede verbalizar. Sí. Y no es porque no puede hablar. Él puede hablar, lo que él no puede expresar exactamente qué es lo que le está causando tanta ansiedad. Wow. ¿Ve? Una madre, por ejemplo, que se va. Por ejemplo, ahora los padres agarran y se van. Y se van a buscar mejor vida, entre comillas. Entonces, esos niños experimentan abandono. Un niño que experimente abandono entra en ansiedad. Es mucha ansiedad. Porque se fue la mamá.
Y lo que él no entiende es, la mamá le dice, sí, yo me voy para que tú estés mejor, para que vivamos mejor, para todo eso, pero es lo que quiere su mamá. Su mamá. Y entonces él no sabe si su mamá cuándo va a venir y si va a regresar. Y mientras más pequeño es, más ansiedad es. Entonces, licenciada Natividad, ¿quiénes experimentan más ansiedad? ¿Los que no conocen a Cristo o los que conocen a Cristo? Bueno, en sentido general, como te dije, si la definimos así como Sí. llanamente la definimos, todas las experimentamos, todos. Aquí hablamos entonces, para hablar lo que es patológico, lo que es saludable y no es saludable, ya quedamos de acuerdo que es la intensidad de lo que tú sientes, de los síntomas, y que no desaparecen, que se vuelve como una obsesión, que constantemente es como que si fuera que tú literalmente estás en una cárcel, porque sale de un pensamiento y entra en otro, y no descansa. Ya cuando hablamos de los que están en Cristo, el asunto es diferente, porque realmente la ansiedad, hay una relación importante, Jesús lo establece el apóstol Pablo también, en la ansiedad y la fe. Yo creo que el antídoto de la ansiedad, si tú me preguntaras qué antídoto así rápido, bíblico le damos, está la palabra y está la fe. Porque en la palabra tú ves gente que ha pasado lo mismo que tú estás pasando y sobrevive. Sí. Y Dios lo ayuda. Entonces eso te da fe. Fíjate que la fe viene por la palabra. Claro. Entonces, a través de la fe, tú puedes hablar con Dios. Por eso el antídoto primario para la ansiedad, aparte de la palabra, es tú hablar con Dios. Porque ese acercamiento con Dios como Padre quita la ansiedad. La ansiedad está relacionada con el miedo. Porque tú te pones ansioso porque tú tienes miedo, porque no sabes lo que va a pasar. Tú ves ahora en lo que estamos experimentando en Latinoamérica y en el Caribe, lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, ahora en Colombia, y uno ahora sabe, en Indonesia. Exactamente, no, y hablando del Caribe, uno sabe que está en la misma región, Sí. que en cualquier momento a uno le puede tocar. Ya uno está. Exactamente, estamos en la misma falla. Entonces, solamente el tú oír de eso genera ansiedad. Ya mi esposa entonces me dice, no, que hay que preparar una mochila por si acaso, hay que estar preparado. Y eso, pues, ya eso está generando ansiedad. Bueno, yo espero que más que ansiedad sea precaución, que Precaución, tomen claro. nuestras autoridades uno mismo. Yo creo Sí. mucho en eso. Yo creo que la educación y todo eso hace que van esos niveles de ansiedad, porque hay cabos que tú no lo puedes atar, Sí, que sí. tú no sabes lo que va a suceder, Claro. pero si en lo que depende de ti, tú haces lo que tengas que hacer y aparte de eso te encomiendas a Dios, entonces lógicamente los niveles de ansiedad, aunque estén ahí, pero están bajos. Sí, exactamente. Entonces, si hablamos de eso, es diferente, la dinámica es diferente. No es lo mismo tú tener esperanza de algo, a tú tener ansiedad sin esperanza de nada. No es lo mismo tú estar en ansiedad sin tener algo a que echarle mano, porque no tienes fe, a tú tener una fe que tú puedes echarle mano. Y el amor de Dios, que ahí era lo que te iba a hablar, la misma paternidad de Dios te cura de la ansiedad, porque él mismo dice, el amor de Dios es que quita todo temor. Y la ansiedad está relacionada con el temor. Entonces, por eso Jesús dijo, echen sus cargas sobre mí. Échenla. Es a tu mandato que él me Sí, está dando. exacto. Y quiere decir que hay un componente de decisión que uno debe de tomar para echarla ahí y no cargarla tú. Porque la verdad es que por más que tú cargues y por más espalda ancha que tú tengas, no hay manera en la vida que tú puedas cargar todo, o sea, te va a sucumbir. Por ejemplo, la pregunta que yo le hice reciente es que lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros siempre estamos en un movimiento pentecostal. Llámese como se llame, pentecostal, neopentecostal. Hola, el caso es que estamos ahí. Entonces hay mucha gente que siempre dice, ¿y por qué tú tienes ansiedad? Porque hay gente que te reprenden porque tú entras en un momento de ansiedad. ¿Y por qué tú tienes ansiedad si tú sabes que tú tienes a Dios? Y eso. Bueno, la respuesta sería, yo tengo ansiedad porque soy humano. Exactamente.
Claro, somos porque humanos. soy humano. ¿O tú crees que Cristo en el Getsemaní no entró en ansiedad? Claro. Entró en una ansiedad tal Porque sudó. que sudó sangre, Claro. no literal. Claro. Tú piensas que es que sudó como si fuera gota de sangre, pero científicamente se ha comprobado que realmente tenía una presión fuerte para lo que él se iba a enfrentar. Entonces uno entra en ansiedad porque tú eres humano. Tú eres humano. Lo importante es que en ese momento de ansiedad, o sobre todo cuando vayan subiendo, porque de manera natural eso siempre va a estar. Ahora, Sí. cuando tú ves que eso está interfiriendo, ya tú dices, no, ya este volumen, eso no Ya, debe ser, porque te está quitando la paz. Y la paz vino a traerla a Cristo. Me gusta lo que Cristo dijo, yo vine a traer mi paz, y la paz que yo doy, no la doy como lo da el mundo. Claro. Entonces también, ¿por qué tenemos ansiedad? Porque somos humanos, porque hay un componente fisiológico en la ansiedad, que hay que mencionarlo. Por ejemplo, tú puedes tener ansiedad porque tú tengas un problema de un desbalance hormonal. Tú tengas problema, una mujer tenga problema de tiroides. Claro. Entonces tú puedes entrar en la ansiedad por eso. Tú puedes estar en ansiedad porque sea una persona diabética, te baja el azúcar, un bajón de azúcar. Tú puedes estar en ansiedad porque tú tengas un desequilibrio a nivel neurológico de tus transmisores, que no esté funcionando bien las hormonas. Tú puedes entrar en ansiedad porque tiene mucho estrés y porque ha vivido tanto en estrés que tu cortisol está en la nube. Eso de medir el cortisol, yo creo que lo que miden más los laboratorios ahora mismo es el nivel de cortisol y todo el mundo lo tiene altísimo, que es el que mide el estrés. Entonces, como estamos en tanto estrés que a veces no sabemos cómo manejar y cuándo parar, entonces tiene que estar asociado a un estrés. Es como que porque el estrés es el detonador, el estrés es la alarma. Prende la alarma. Si en tu casa prende una alarma y tú vas y no la apagas, va a gastar la pila. Y cuando haya otro fuego, no va a sonar la alarma del incendio. Entonces el estrés es esa alarma. Entonces imagínate que tú tengas el cerebro, que todo el tiempo tenga esa alarma perdida, alarma prendida, tú estés estresado. Entonces no va a poder manejar lo que es la ansiedad. Cae en la ansiedad, porque la ansiedad es una respuesta a ese estrés. Entonces una persona, aunque sea cristiana, sometida a mucho estrés, con un cortisol elevado, que no pare nunca, que no tenga momento para descanso, con poco sueño, mala alimentación y todo, tiene que caer en una ansiedad. Y no es porque sea mal creyente, no es porque tenga un demonio necesariamente, No. sino porque hay otros elementos, como lo que te estoy diciendo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel hasta conductual también, que interfieren o que de alguna manera exacerban el hecho de que una persona entre en una ansiedad. Y además que falta de sabiduría. Por ejemplo, yo recuerdo, como yo vengo de una familia, de un linaje pastoral. No, tú vienes de un linaje real. Sí, pastoral. Entonces uno cree que los pastores somos súper pastores, Sí. que no tenemos problemas. Sí, sí. Por ejemplo, decía Ezequiel Molina, padre, que él decía, si usted supiera los problemas que yo tengo. Sí, porque la gente lo ve sobrio en el púlpito, en la predicación, dice, no, este no tiene problema, este no tiene ansiedad nunca. No, uno principalmente los sábados uno entra en ansiedad para el mensaje del domingo. Sí, porque es que uno va a dar una palabra que no es de uno. Es que me gusta que tú traigas ese tema, porque yo creo que es momento de uno, o que la misma gente, los mismos miembros de la iglesia, a veces la gente de afuera lo ve más claro que la gente que está adentro a lo que se enfrenta el pastor. Porque lo ven desde un punto de vista como si fuera una carrera, que yo diría, guau, yo no podía hacer eso, porque es una carrera 24/7. Pues es otra cosa. Por eso es que si tú no sabes como líder, como pastor, manejar el estrés, entonces tú entras en ansiedad. ¿Por qué? Porque imagínate tú saturado todo el tiempo. Y es así. Termina una cosa, viene otra. Tú acabas de hablar con una persona, ese está contento, pero ahí recibe otra llamada, uno que está en luto, coge para la funeraria. Ay, Dios. Sale de la funeraria, pero después de ahí, venga para el cumpleaños. Pero es increíble. ¿Entiendes? Eso es como si fuera sub y baja Oye. de emociones y de situaciones como para responder. Yo creo que guapo es uno. Hola. No, yo, por ejemplo, anoche yo enseñaba. Somos héroes en ese Yo enseñaba sentido. en una clase de discipulado en mi iglesia anoche y hablaba precisamente de eso. Y le decía
que es la única profesión en que tú no te retiras, que tú no andas pidiendo tiempo. Yo voy a dejar esto, no lo puedes dejar porque eres llamado. Ahora, ¿por qué aguantamos? Porque es un llamado sobrenatural, porque realmente Claro. Dios asiste Claro. para eso, porque si no, tú no lo aguantarías. Hay carreras, por ejemplo, los psicólogos clínicos, la gente especialista en duelo, la gente que son especialistas, por ejemplo, en suicidio, para tratar suicidio. Los psiquiatras tienen su tiempo de caducidad Sí. y se retiran jóvenes. ¿Y por qué se retiran? No es porque no son productivos, se dedican a otra cosa, porque es drenante. Son profesiones drenantes. Y uno sabe que tú estudias esa carrera, no es de que tú vas a llegar, no, porque, y es por eso. Ahora el pastor no. Entonces, uno puede seguir y aguanta porque lógicamente es un llamado. Cada vez que tú entras a la presencia de Dios, ese es el refrigerio. O sea, un pastor que no entra a esa presencia, usted va a estar cargado. Porque donde uno deja la carga para saber que Él es el pastor de los pastores, es ahí. Por ejemplo, el salmista David fue uno de los personajes del Antiguo Testamento que más entró en ansiedad. Sí, si usted ve los salmos, Claro, y está lleno de ansiedad los salmos. claro. Pero algo tenía David y era que David entraba a la presencia de No, Dios. él Wow, se Dios pregunta mío. en uno de los salmos y dice que él veía a la gente mala prosperar y eso le causó ansiedad. ¿Y cómo la gente mala va a estar prosperando? ¿Y cómo esa? Y él dice, se me quitó hasta que yo entré al santuario y vi cuál era el fin de ello. Ya me Exacto, sané. ya. Porque yo sé que lo que estoy pasando, eso es por un tiempo. Y la recompensa para el justo es mayor. Pero la verdad es que todos lo experimentamos. Y sobre todo en ministerio. Y realmente cuando uno está estresado y está en ansiedad, no puede rendir. Exacto. O sea, tú no puedes fluir, no puedes, porque realmente No puede fluir. no está en Exactamente. condiciones óptimas. Exactamente. Sí. Por eso es que uno, la presencia del Señor, oye, es algo refrescante refrigerio. para que refresque tu mente. Y tu Sí, espíritu. exactamente. Licenciada, ¿qué hacer cuando la ansiedad, porque yo no sé, tanto la ansiedad como los dolores y los problemas llegan en la noche? ¿Qué hacer cuando la ansiedad llega en la noche? ¿Verdad? Después de las 12 de la noche ahí. Todo llega en la noche. En la noche los dolores son mayores. Yo pienso que es que el cuerpo está más tranquilo. Y que durante el día tú no tienes el tiempo para tú pensar en muchas cosas. Y si piensas rápido. Ahora ya en la noche, y sobre todo si no puedes dormir, tú te pasas la noche entera cavilando. Y entonces entran esos pensamientos que te traen ansiedad. Realmente, ahorita yo hablaba de esas, desde el punto de vista físico, yo pienso que si una persona está en esa circunstancia, que de noche, que llegan esos pensamientos y entra en esa ansiedad, definitivamente debe checarse a nivel físico, a ver qué está pasando. Si es una mujer, como te dijo, chequearse lo que tiene que ver hormonas, lo con estrógeno, estradiol, todas esas hormonas, sobre todo lo que tiene que ver con las hormonas de la tiroides. Y cuando a nivel físico tú ves que todo está bien, lo mismo a nivel de tu cabeza, porque esa es otra cosa. Nosotros nos chequeamos todo. Anual, generalmente la gente va y se hace un todo. Tú vas donde el médico y tú le dices, hágame de todo. Y el médico te chequea el corazón, los riñones, te hace una analítica de todo, pero menos Oye, pero aquí. no cheque. Y es el órgano primario. Entonces tú tienes que ver cómo está funcionando. Porque si ya después que tú descartas eso, tú dices, no, esto que me está pasando de noche, estas palpitaciones. Bueno, también un tema importante en el caso de las mujeres, la menopausa. Ajá. Sí, de noche que comienzan ese calor y esas palpitaciones, cualquiera entra en ansiedad. Con el aire Eso acondicionado está- prendido a todo con lo el que da. Y aire tengo calor. acondicionado. Tengo calor. Exactamente, eso produce ansiedad. Sí. Tú me entiendes, cambio en el cuerpo, un sinnúmero de cosas. Cosas que antes tú no le dabas mente, ahora comienza, te pone más sensible, porque es un cambio de etapa, es un cambio de vida. Entonces, cuando tú analizas todo eso y tú dices, no, por ahí todo está bien, bueno, pues entonces vamos a lo emocional. ¿Ve? Y siempre ligado a todo esto, el componente espiritual. Yo creo que la palabra es un calmante. La palabra. Y si Cristo dijo, echen su carga sobre mí, es porque es una decisión que tú tomas, de echarla toda en un saquito y ponerla ahí, a los pies del Señor. O sea, realmente salir de la ansiedad es una decisión. Porque lo dice la Biblia. Claro. Si tú dices echarlo, no dice, venga que yo lo voy a tomar. Sino Jesús dijo, yo voy a tomar. No. Échenla ustedes.
O sea, que es una acción que tú tomas de decir yo cojo y dejo. Entonces, si eso también está aconteciendo, porque es tiempo de coger y dejar. Sí, porque eso es Sí, así. claro. Hay etapas de la vida que cuando tú estás en cierta etapa de la vida, tú recuerdas cuando nosotros en aquellos tiempos, Pero tú que- te llevabas el mundo por delante. pero yo recuerdo que yo iba a una vigilia el viernes y el sábado en la mañana iba a un retiro y después el culto de los jóvenes en la noche y después escuela bíblica en la mañana y Eso después era una locura. No, por eso Eso era una eso- locura. Pero el cuerpo lo aguantaba. Claro, lo aguantaba en ese Lo tiempo. aguantaba. Entonces hay etapas en nuestras vidas que ya también las responsabilidades eran diferentes. Porque no es lo mismo tú estás como líder que tú estás como pastor. Ojo. Entonces ya tú estás en otro nivel de responsabilidad, tú en otra etapa de tu vida, a nivel, digamos, de años cronológicos, pero también etapa de familia. No es lo mismo una madre que tenga 3 niños pequeños. Hay unos niveles de ansiedad que hay que ayudarla a cómo ella lo maneja, allá cuando están grandes. O sea, hay diferentes etapas en la vida que cada una generan ciertas ansiedades. Entonces, es tiempo de tú coger y dejar. Porque Sí, coger y dejar y claro, soltar, claro. y delegar también. Claro. Sí, No todo somos eso. locos, la. Y entender que hay un momento que hay que descansar y respetar también lo que es la hora de sueño. Nosotros los cristianos dormimos poco. Muy poco, muy poco. Porque cuando no Abusamos de es esa que parte. siempre hay una oración, 9:11, oración a las 12 de la noche, de 12 a 1. Oye, pero yo tengo que levantarme a las 5. ¿Y cómo yo me voy a acostar entonces a la 1? Y tengo que levantarme a las 5. No quiero... Digo, el problema no es que no oremos. No, Sí, porque cuando viene a ver, no. No, lo que pasa es que todo no tiene su tiempo. Sí, no, y es que tú te organizas. Claro, Tú te organizas, porque a veces en momentos en que uno mismo puede decir que no, Claro. entonces tú no dices que no. No dice que no porque no ha entendido la necesidad que tú tienes de tú descansar y dormir. Porque yo puedo decirle a una persona que me diga, bueno, mira, la oración va a ser de 12 a 1 de la madrugada. No, digo, espérate. No, mira, a esa hora yo no puedo. Porque aquí yo tengo que levantarme a las 5 a orar. Mejor vamos a ponerle a las 5. Exactamente. Para tener esas horas de un sueño continuo, Exacto. que es importante. Y sobre todo en los momentos que tú tienes para descansar el dormir, entonces usarlo, no usarlo para otra cosa. Porque el problema está en que no le hemos dado prioridad al templo, al cuidado del templo, en lo que tiene que ver con alimentación y con descanso. Y eso pasa factura. Eso varón. pasa factura. Eso pasa factura. No quiero dejar esta pregunta antes de irnos, ya que estamos sobre el tiempo. Los cristianos, llámese evangélicos, le gustan ir al psicólogo. Yo no sé, habría que preguntar. Deberíamos hacer un estudio de caso. Hola, un estudio de eso. Deberíamos hacer un estudio de caso. Miren, ese es un buen tema de tesis. Sí, porque tú sabes que a veces nosotros siempre somos, no, yo tengo a Dios, yo no necesito ir a un psicólogo, yo tengo a Dios y además yo no tengo que estar contándole mis cosas a nadie. Bueno, no sé si tú quieres que te responda ahora o después de la pausa, porque No, realmente es bueno ahora ya para terminar. Sí, es bueno puntualizar algunas cosas. Mira, yo creo que la Biblia tiene de todo. Y mira que yo, Claro. en mi formación psicóloga clínica, yo estudié en Estados Unidos, después aquí, luego después estuve en terapia, una maestría en terapia de pareja y todas esas cosas. O sea que duré un tiempo en psicoterapia a nivel privado y después como maestra a nivel universitario. O sea que yo sé, te hablo de esa plataforma. Y lo mismo en la plataforma de la fe que hemos estado todo el tiempo. Entonces, yo creo que en la Biblia hay respuestas para todo. Lo hay. Oye, lo hay. Cosas que tú piensas que se están inventando están ahí. Hay recursos. Lo único que tú tienes que saber y el que no sabe ayudarlo a entender cuáles son esos recursos. Que son recursos de sanidad interior, que son recursos que quitan la ansiedad, que son recursos que te dan otra perspectiva de vida. Yo creo que cuando una persona nace de nuevo, óyeme, es un diseño nuevo. No estoy diciendo que no es un humano, no estoy diciendo que no va a sufrir de circunstancias como todos los mortales lo va a sufrir, pero el nivel de afrontamiento es diferente. O sea, la gente que no conoce a Cristo ni que tiene el gozo de Dios necesita tal vez más terapia o una terapia. Sin embargo, hay gente que se cura en la iglesia.
Se cura de la depresión, sí, se cura, alabando a Dios. Sí, se cura. Sí, claro. con una tambora, Sí, con un piano, en alabanza. Claro. Y dice, mira, salí del culto y se fue la depresión. Sin tener que... sí. O sea, hay otras maneras de cómo afrontar problemas emocionales que son diferentes, porque son diferentes maneras de cómo afrontarlo, a la gente que no entiende ni cree en la Biblia. ¿Ve? Sí. Entonces eso es importante señalar, porque yo creo que debe haber, porque yo misma trabajo consejería, yo no trabajo terapia en la iglesia, porque ya yo estoy dedicada solamente al pastorado, hago mucha consejería y lógicamente no hay manera que tú no uses lo que tú sabes, Imagínese. pero hay gente que yo lo mando a psiquiatra. Sí, yo lo mando a psiquiatra porque son cosas específicas, ¿ve? Y hay otra gente que también yo lo mando a psicólogo cristiano. Yo digo, vamos a buscar un cristiano. Entonces los refiero a un centro específico que son cristianos, que yo sé que sería, que van a hablar el mismo idioma cristiano que hablamos aquí. Es igual que yo soy pastor, yo no soy psicólogo, yo soy administrador. Bueno, las personas se lo mando a un psicólogo, se lo mando a un psiquiatra. Y se lo digo a sí mismo, no, mira, ese caso yo te voy a referir a un psiquiatra, te voy a referir a un psicólogo. Porque es que a veces nosotros los pastores queremos ser de todo. Ya. No. Lo que sí yo estoy en desacuerdo en que esa sea la salida fácil. Y que uno no aplique lo que dice la Biblia para tú sanar a alguien interiormente, porque Jesús no era terapeuta, pero él dice Isaías 61 que él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso era lo que estaban quebrados. No es un asunto de no atenderlo, uno lo atiende, lo que pasa es que hay cosas que se salen de los límites de uno, porque el psicólogo tiene técnica, ¿verdad? Tiene técnica que ha aprendido en la universidad. No, claro, porque de eso entonces esa técnica es la que yo no sé. Claro, no, y es un abordaje integral, porque tal vez desde tu punto de vista, tú lo estás viendo desde un punto de vista espiritual, pero el profesional lo ve holísticamente, desde un punto de vista en todos los niveles de ese individuo que está ahí. Porque uno atiende gente siempre, pero a mí me agarran gente, y tengo que atenderlo, tengo que hablar con ellos, porque quizás necesitan hablar. Sí. Wow, estos son temas muy amplios y tienen mucha tela por donde cortar. Y yo creo que hay que seguir hablando. Pero no se vaya, en el próximo programa vamos a hablar entonces de trastorno de la ansiedad, algo que se torna más difícil, ¿no? Más difícil. Así que, señores, muchas gracias por estar con nosotros en esta su cápsula de vida. Comparta esto, invite a sus amigos y a sus relacionados para que vean este programa. Así que Dios les bendiga, muchas gracias, nos vemos. Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 809-640-4285 o escríbenos al correo electrónico moisesdejesus60@gmail.com. Hasta la próxima.